hay que volver a fortalecer la industria editorial venezolana y hay que volver a articular a los narradores y a los críticos y a los académicos y a los estudiantes de literatura venezolana. Y, ojo, y lo que se está haciendo en Venezuela en un sentido ampliado, lo que se está haciendo por venezolanos, en donde sea que se esté haciendo. Así un autor se empeña en seguir contando sus memorias de Venezuela. Si vive en otro país, esas vivencias cotidianas contaminan su recuerdo. Hay gente que no sabía. Mira, en Venezuela, en el 1999, hay gente que tú les tenías que explicar. Ya, pero ¿cómo que es una revista digital? ¿Pero dónde está? No, no está, está en la pantalla. Tú buscas una dirección y te enteras. Nosotros éramos unos salvajes en eso de difundir literatura venezolana, de difundir cuentos. Agarrábamos un cuento que te voy a explicar por qué. Esto tiene 20 páginas, este cuento, pero es que es demasiado bello. Díctamelo. Sí. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Héctor, Lenis, me siento muy afortunada de poder conversar con ustedes, además en este espacio tan cálido y bonito que es la Poeteca, la Fundación La Poeteca, uno de los diversos espacios que hay en Caracas, también los hay en otras ciudades, pero por ahora les cuento que este está en Caracas porque Con el Oído en la Letra va ahora a grabar sus episodios en diversos espacios vinculados al entorno literario. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que en la Poeteca, donde la poesía es la protagonista? Pero la poesía es la protagonista para muchos, para ellos no es la protagonista precisamente, para ellos la protagonista es la ficción breve. Para introducir esta conversación de Con el Oído en la Letra, donde la literatura es protagonista, y hablar en este episodio con Lenis Rojas y Héctor Torres. Ya les voy a contar quiénes son, pero por qué están aquí y para qué están aquí en Con el Oído en la Letra. Me hace plantearles la siguiente pregunta. ¿Cómo remar en contra de la corriente para hablar de la literatura, para que la literatura sea el punto de encuentro, para que la literatura sea el espacio en el que la preferida sea la narrativa breve y no el relato de largo aliento como lo es? ¿Comienzas tú? Yo diría que tú. Esto parece un acuerdo entre esposos que lo son. A ver, bueno, yo creo que más que remar contra la corriente, que eso genera mucho desgaste, es saber aprovechar los rincones, ¿no? Y en ese sentido, pues, por fortuna, en la tradición literaria latinoamericana y por supuesto venezolana, el relato pues está bien visto, ¿no? No es una cosa menor. De hecho, desde el boom, el relato siempre fue bien visto, y antes del boom también, el boom latinoamericano, a diferencia de España, ¿no? Donde la novela sí impera y digamos el mercado editorial sigue siendo pues la novela como más mercadiable, porque te echa el cuento de una historia para que tú la compres y no de una caja de sorpresas que tú no sabes qué te van a contar allí. En ese sentido, editorialmente la novela es más vendible, ¿no? Más fácil de vender. Pero por fortuna nuestros narradores, por la tradición en la que vienen, usualmente son novelistas y cuentistas. Por ejemplo, pensamos en cualquier persona que está en España, pensamos en Méndez Guedes, pensamos en Lena Yau, pensamos en Rodrigo Blanco. Escriben cuentos, escriben novelas. Entonces, bueno, eso facilita igualmente acá, igualmente a los que están en otras latitudes. Miguel Gómez acaba de sacar su segunda novela y es un autor que tiene varios libros de cuentos. Entonces, más bien al contrario, es aprovechar el cuento para también introducir la novela. Es eso, es meterse más bien en la corriente y aprovechar ambas cosas y hablar de la narrativa venezolana. Entonces aquí sí hay un hijo favorito. Es un modo de verlo. De alguna manera. Lo que pasa es que, como dice Héctor, tenemos realmente una larga tradición de cuentistas. Es impresionante. Y ficción breve tiene una larga trayectoria de 26 años, pero ahora en 2024 hicieron un relanzamiento para adecuar la interfase a los nuevos tiempos, sí. Pero además también para abrir un modelo de negocio. ¿Cómo es el modelo de negocio de ficción breve? ¿Hay un modelo de negocio? Bueno, sí, el proceso, está en proceso. Sí. Digamos que estamos estudiando varias posibilidades.
entendemos que es necesario, el capital es necesario para andar. O sea, tú no puedes tener gente investigando y actualizando fichas de autores, actualizando, enterándose qué está pasando, si no estás pensando en que tienes que tener fondos para pagarle a esas personas. No puedes pensar que vas a crear espacios de fomento de la literatura, como un premio de cuento, o retomar la semana de la narrativa, o retomar la semana, El perdón, premio de la crítica. premio de la crítica, si no tienes unos fondos. Escucharte hablar, voy a hacer unos comentarios y luego la próxima pregunta. Escucharte hablar me hace traer a colación el libro que acaba de publicar Lisandro Samuel sobre el triunfo de los coyotes, que son una serie de perfiles, cuál más interesante uno que otro, ahí hay además un perfil tuyo, pero digamos que el leitmotiv de ese libro, y por aquí viene el comentario, es, ¿se puede vivir de la literatura? Porque se necesita capital para trabajar en función de la literatura, para difundirla, proyectarla, conectarla. ¿Cómo hacer que el trabajo de la promoción de la literatura deje de ser filantropía y pueda ser un modelo de negocio? Porque eso es parte de lo que los ha llevado a ustedes a relanzarse, o sea, a relanzar ficción breve. Es una mina. Espacios como ficción breve son una mina en el que se puede hallar buena literatura bien Venezolana. curada y venezolana para quienes nos están viendo en cualquier parte del mundo, porque eso viene con el oído en la letra, que como todos los contenidos digitales, igual que ficción breve, son accesibles desde cualquier parte del mundo. Uh-huh. Bueno, no quisiéramos adelantar mucho sobre algunas ideas que estamos trabajando porque, bueno, preferiremos concretar. Sí, sí. Pero sí digamos, hay muchas maneras de hacerse de un capital o de tener fondos para operar. Obviamente, fondos venidos de terceros porque les parece que esto es importante, no se soslayan. Pero, por ejemplo, tienes mucha información valiosa. Puedes pensar en alguna especie de boletín de uso de los decenas y posiblemente cientos de académicos venezolanos que están fuera del país y que necesitan información fresca sobre literatura venezolana. Ahí hay un nicho. Te voy a dar la vuelta porque siento que entré a una cristalería y soy un elefante y no puedo moverme porque si me muevo mucho puedo quebrar algo. ¿Por qué impulsar? A mí no me gusta utilizar la palabra apostar porque en la palabra apostar todas las variables son independientes. Uno no controla nada, aunque hablábamos antes de comenzar a grabar este episodio aquí en la Poeteca, que es un espacio maravilloso que invita al acercamiento con los libros, a la reflexión, pero especialmente a conectarse con la poesía. Hablábamos antes de grabar que controlar es una ilusión, pero entonces, corrijo, ¿para qué dedicarse a la promoción de la literatura venezolana, especialmente de la narrativa? De amor no vive el hombre. No, Aunque no. ustedes sí. Bueno, también, pero Aunque ustedes sí, que tienen unas cuantas decenas juntas más de las que tiene ficción breve, que son ya 26 años. Bueno, lo que pasa es que, o sea, hay una conciencia además de que es importante, sobre todo en este momento. Mira, bueno, después de 2014, básicamente la industria editorial venezolana se vino a pique, o sea, no hay, las grandes editoriales se fueron, las pocas editoriales independientes que hay están, sabes, trabajando con las uñas para mantenerse. Y bueno, y hay una generación además de narradores jóvenes que están eh, buscando dónde publicar, dónde darse a conocer y que por otra parte no conocen sus antecedentes, no tienen sus referentes más inmediatos, no los tienen a la vista. Porque, pues, dado la migración, muchísimos se fueron, y entonces ahí hubo como una cosa que se desvinculó totalmente. Sentíamos que era el momento de que ficción breve volviera a estar para articular estas generaciones de narradores venezolanos que están dispersos. Fíjate,
No es el caso de de la poesía, porque espacios como la Poeteca y editoriales que están acá, independientes, han mantenido la poesía mucho más articulada. No es el caso de la narrativa está pues así como, y están pasando cosas. Hay jóvenes que están editando, que están publicando, que están escribiendo acá, y hay gente que está afuera que también está haciendo pues un trabajo importante. El asunto de la sustentabilidad está en proceso, digamos, estamos trabajando muchísimo en eso, estamos teniendo reuniones, buscando cuál va a ser nuestro modelo real de negocios, pues había que empezar a hacerlo. O sea, de alguna forma si hay un poco de amor y entender que era el momento para lanzarse con esto, porque hay que volver a fortalecer la industria editorial venezolana y hay que volver a articular a los narradores y a los críticos y a los académicos y a los estudiantes de literatura venezolana. Lenis Rojas y Héctor Torres son dos venezolanos que tienen autoridad para hablar del tema. Además de liderar desde hace 26 años Ficción Breve, que se relanzó en 2024 y les invito a que naveguen por el sitio, porque como comenté anteriormente, es una mina con relación a toda la información, obras, narrativa, cuentos que pueden encontrar allí. Además también la facilidad para ir a esos libros que pueden ser fundamentales y adquirirlos a través de ese link que pueden darle con la facilidad que está allí. Yo quiero contarles que, bueno, Héctor Torres es escritor, es fundador de Ficción Breve, y voy a leer mi chuleta porque mi memoria es frágil y si la tengo la voy a usar. Es uno de los primeros, fundador de Ficción Breve, como he comentado, uno de los sitios dedicados a la literatura venezolana en internet. Formó parte de la Fundación La Poeteca y La Vida de Nos, donde además coordina el premio en lo mejor de Nos. Su trayectoria en la narrativa, bueno, inicia con Caracas Muerde, tiene La Huella del Bisonte y más recientemente Presencias Extrañas, que pudiéramos decir que, tal y como lo comentábamos antes de iniciar la grabación, está en la navega por las aguas de lo que es la autoficción. Creo que me confundí. Vieron, me confundí, los presenté al revés. Oh, ¿por qué? Porque Lenis, además de ser escritora de poeta, es quien estuvo en la Fundación La Poeteca y está en La Vida de Nos, y además, pues bueno, ellos crearon el premio de la crítica del año que organiza la semana. No, esto es un desastre. Creo que la próxima vez me voy a ir a presentarlos de memoria, porque esta vez no me funcionó la chuleta de papel. ¿Vale? Bueno, también se vale que nos presentemos, ¿no? A ver. También podemos hacer el ejercicio. O acotar. O acotar. Volviendo a la era del Twitter de 180 caracteres. Preséntate en 180 caracteres. Wow, ok. Lectora, poeta, librera. Estuve trabajando durante mucho tiempo en Fundación La Poeteca y además formo parte de La Vida de Nos y cofundadora de Ficción Breve Venezolana. Yo hice una sopa de letras. Sí, vale. De alguna manera todo está ligado. Pero quisiera retomar la conversación, Lenis, por esto que hablaba. Ah, perdón, Héctor. No, sí, que yo quería comentar algo. Pero siéntete en la total libertad de interrumpir, porque esto es una conversación. Maravilloso. El formato rígido de la entrevista de que yo pregunto, tú respondes, eso quedó en el pasado. Buenísimo, me encanta. No, agregar a lo que comentó Lenis, que definitivamente habla mucho del por qué Ficción Breve, yo quería acotar, además, dos cosas. Uno, tenemos una gran tradición narrativa y tenemos actualmente una narrativa muy amplia en los venezolanos, pero debido a la diáspora está muy fragmentada, lo que comentaba Lenin. Entonces, no podemos ver el tamaño de nuestra narrativa porque está en el mundo. Hay mucha gente haciendo cosas en España, hay mucha gente haciendo cosas. Hay un circuito de literatura en español en Estados Unidos donde tenemos representantes haciendo cosas valiosas. Hay escritores nuestros en Argentina haciendo un trabajo de hace tiempo, en Panamá, en Colombia, en cualquier cantidad Uruguay. de países. Exacto. Entonces, ¿dónde ver en una sola ventana todo lo que está pasando? ¿Qué publicó alguien ahorita en España? ¿Qué publicó alguien ahorita en Estados Unidos? Esa ventana sería eso. Pero hay ¿Ventana o bisagra? Bueno, es una ventana para verlo todo, digamos, ¿no? En ese sentido.
Pero hay algo más también de fondo, y es que cuando la realidad es tan compleja que impide poder explicarla bien, pues la literatura hace el trabajo de ir más allá de las palabras que mencionan los hechos y tratar de entender en un mundo tan complicado y tan complejo como estamos viendo, una situación tan particular que estamos viviendo, y es la literatura la que sale a flote y nos permite buscar por los recovecos de los significados que van más allá de los significados formales de las palabras para darnos luces sobre cómo podemos vernos, cómo estamos sintiéndonos como seres humanos. Por eso es que es importantísimo la literatura en estos tiempos, sobre todo en tiempos de redes sociales, que hay tanta confusión y tanta información, una literatura nos da un poquito de sosiego y de un poquito de orden. Escucharte hablar me hace pensar en la semiología, en el significado, la significación y el El significante. significante. ¿Qué significación se le puede dar a ficción breve hoy? Con estos elementos que ustedes con estos elementos con los que ustedes han construido un discurso para presentar a ficción. Oh, te lo dejo a ti. Bueno, a ver, ficción breve se plantea eso, la posibilidad de vernos como un todo. En medio de la fragmentación, la posibilidad de vernos como un todo, de entendernos como una tradición. Uno puede leer cuentos de Julio Garmendia y están vivos, o sea, son sólidos, es una literatura que se sostiene. No es una cosa, no, lo que hacían los mayores, no, es la literatura donde venimos. O puedes leer, por ejemplo, las primeras páginas del último libro de Manuel Gerardo Sánchez. Por ejemplo. Y entender que esa es una realidad que, aunque él está radicado en España hace un par de años, es una realidad que se desarrolla aquí en Venezuela y que refleja parte de la identidad venezolana. Sin duda, sin duda. Entonces eso, el venezolano lleva consigo una carga de un imaginario, que por más que lo mestice con los sitios donde va y los trate de adaptar, de alguna manera tiene un origen común, tiene una raíz donde conversamos todos. Entonces, ¿qué sentido tendría ficción breve? Buscar esos espacios donde seguimos conversando, porque hay los que tienen años hablando desde el español de España y pensando desde el español de España, hay los que tienen años desde Estados Unidos, hay los que tienen años de Argentina. Bueno, ¿dónde seguimos siendo esa raíz común? ¿Dónde seguimos conversando algo que nos entendemos? ¿Cómo evolucionó esa ficción breve, además de la interfase, que es un aspecto fundamental, esa ficción breve de hace 26 años a la ficción breve del siglo XXI? En cuanto a recursos, en cuanto a información, en cuanto a procesos, porque además, Lenny, tú comentabas algo, bueno, espacio para que las nuevas plumas puedan mostrarse. Son dos preguntas en una, o sea, la primera pregunta y la otra pregunta que le agrego de una vez. ¿Cómo es este proceso para seleccionar textos, por ejemplo, de jóvenes plumas, para que tengan en ficción breve una vitrina de exposición? Fíjate, el cambio viene dado, yo siento que principalmente por las visiones en las que teníamos entonces y ahora. En aquel momento nosotros buscábamos hacer una revista de nicho, ¿ok? Era una revista de narrativa breve venezolana, que luego ampliamos el concepto, nuestra idea de breve, para abarcar también hacia ensayo, novela, crónica, pero básicamente nos veíamos como una revista. Hoy por hoy nosotros entendemos que ficción breve pasó a ser desde hace tiempo, porque aunque ahora la estamos retomando, se estamos actualizando y aunque cambiamos pues su imagen, ficción breve nunca dejó de estar, nunca dejó de existir, siempre estuvo allí y de hecho sabemos que la consultaban. Entonces, en algún punto, por las razones que fueran, pasó a ser una suerte de archivo, donde la gente iba a encontrar cosas. Así nos seguimos viendo. Entendemos que esto pasó a ser un archivo. O sea, un gran repositorio, es un gran repositorio de literatura venezolana, de narrativa venezolana. Un gran repositorio de narrativa venezolana. Nada, ¿cómo podemos hacer para compartir literatura de las voces jóvenes? Nos las hacen llegar. Simplemente nos las envían a nuestro correo, que es ficcionbreve@gmail.com, y a través de allí, pues nada, las compartimos.
Va- Es, no, no, vale acotar algo. Fíjate, por ser un archivo, nos interesa muchísimo apuntalar al resurgimiento o el fortalecimiento de una industria. ujú, Eh, no somos una revista, ya no nos vemos como una revista, hay estupendas revistas en la calle ahorita, digitales obviamente. Entonces no nos interesa, por ejemplo, publicar textos inéditos, porque hay muchas revistas que lo hacen. Entonces, ¿cuál es nuestro espacio? Bueno, si esto es un archivo de la narrativa venezolana y un poco para engranar todo lo que ha estado siendo, bueno, las voces jóvenes han publicado libros, bueno, están allí al lado de autores consagrados con sus ujú. libros, entonces los presentamos igual. O, por ejemplo, algún otro espacio, digamos, de validación, no me gusta la palabra, pero es la que me viene a la mano, los ganadores de premios, etcétera, porque sería para nosotros muy arduo, para el pequeño equipo que somos actualmente, tener un espacio para recibir cuentos inéditos, revisarlos, editarlos, escoger. Entonces, y no es nuestro interés en este momento. ¿Qué queremos? Mostrar qué se está haciendo en Venezuela en narrativa. Y el que está llegando allí está llegando porque ha hecho sus pasos. El joven que ha Ujú. llegado allí ha ganado premios y nos manda el cuento con que ganó el premio o está publicando su primer libro. O sea, se suma a una tradición que ya existe. Entonces, un poco esa es la diferencia, pues que antes nos veíamos, teníamos mucho material inédito que publicamos nosotros porque nos llegaba por esa vía, y ahora nos vemos más hacia el aspecto de, oye, ¿qué se está publicando en Venezuela? ¿Quién ganó tal premio? ¿Dónde está más o menos un cierto canon de lo que se está haciendo en narrativa venezolana a través de terceros? Ese concurso avala este texto Y ojo, y lo que se está haciendo en Venezuela en un sentido ampliado, porque es eso, o sea, lo que se está por haciendo venezolana. por venezolanos, en donde sea que se esté haciendo. Y, y ahí está pues también entonces ahora esa otra vuelta de tuerca que tuvimos en la visión de apoyar la industria editorial venezolana. ¿De qué manera? Bueno, si entras y ves que todo lo que está allí está publicado y ese libro está a la venta, pues te ponemos el enlace a Amazon, te ponemos el enlace a la editorial, porque bueno, nuestra intención es que la Compren el gente libro. Tejer compre el redes, libro, claro, tejer tejer redes, que la redes. gente compre el libro, que los lectores que están fuera, o sea, si yo soy lectora y estoy en Panamá y sé que un escritor venezolano que me gusta publicó una novela en España, bueno, aquí tengo el enlace, me Sí, leo un fragmento y me la compro porque aquí tengo el enlace. O sea, Claro. hoy por hoy se puede hacer eso. claro. Entonces, Y, ¿por qué no y, aprovecharlo? y además hay algo interesante en todo esto, y es que en un espacio donde hay tanto, o digamos, en un ámbito donde hay tanta gente hablando, hay súper no sé cuántas cuentas de Instagram que recomiendan libros, está Goodreads. Entonces, nosotros apostamos es a que la gente lea un capítulo de la novela, lea un cuento del libro y Y quiera más. decida si quiere Exacto. seguir leyendo, si quiere ese libro. ¿Sabes? No es reseñarle, no es venderle el libro, sino que el libro tiene la capacidad de venderse solo. Si yo estoy exacto en Panamá, en Canadá, en Hungría, donde fui a parar, y leo la última novela de Barratisca, leo un capítulo y digo, oye, qué cosa tan buena, ¿dónde lo compro? Lo compré. ¿Cómo han superado como equipo, un equipo que además es pareja, las diferencias para que Ficción Breve navegue como viene navegando? Con sensatez, creo yo, se tiene, al final la idea se madura y conversando algún razonamiento terminando el al otro, es verdad, vamos a hacerlo La así. verdad es que conversamos mucho porque, aunque parezca que estamos como siempre muy de acuerdo, no siempre. ¿Cómo hacen Entonces, para, bueno, hay que conversar y argumentar, bueno, por qué yo lo veo de esta manera, por qué tú lo ves de esta, y terminamos como encontrando la manera en que decimos, ok, esto así me gusta. cómo hacen para que prive la sensatez sobre la filantropía? Es complicado. Pero, a ver, yo siento que es lo que te digo, o sea, es un asunto de entender que eh, es importante lo que estamos haciendo, sentimos que es importante, que es el momento de hacerlo. No solamente estamos impulsando la literatura que recién se está publicando, sino que además
bueno, volvemos a rescatar material que tenemos en nuestros archivos, que son cosas clásicas e importantes para los estudiantes de literatura, para los estudiosos de literatura, o sea, poéticas del cuento, ensayos sobre el cuento, ensayos sobre autores, y no lo veo como filantropía en este momento, sino como, bueno, esto es necesario hacerlo. Además de eso, hay una cosa que quiero comentar y es que si algo ha sido maravilloso para nosotros, bueno, en principio para mí que fui fundador, digamos, soy fundador, y Lenis también se sumó al equipo muy pronto de La Vida de Nos, y es haber trabajado con una periodista como Albo Rodríguez, digamos, haber fundado junto a Albo Rodríguez La Vida de Nos, fue algo maravilloso porque la mirada, así como yo aporté la mirada del escritor a un proyecto periodístico, ella me aportó la mirada del periodista a un proyecto de difusión. Y la mirada del periodista siempre dice, esto tiene que funcionar, esto tiene que dar de comer, tiene que dar para que esto funcione. Los escritores suelen tener muchas visiones muy románticas del asunto. Se sabe, o sea, es un chiste viejo que las revistas de literatura duran 3 números, porque al 4.º número se aburrieron, se cansaron, no había real y cada quien buscó qué hacer. Pero el periodista siempre tiene la visión de que, bueno, vamos a fundar algo, no es el escritor que escribe un cuento porque tengo que escribirlo, sino claro, que esto, o sea, ¿cómo se sostiene esto que voy a hacer? Esto tiene que ser sustentable. El periodista salió de la egresado a trabajar de lo que vive, ¿no? O digamos, a vivir de lo que estudió. Bueno, eso se supone que es el interés de los que estudian letras, salir a vivir de lo que estudiaron. Sí, pero digamos que la literatura en ese sentido es más romántica, ¿no? Sí. Y es un paradigma que se ha ido cambiando. Sí. Digamos, bueno, yo siempre vi que si yo quería escribir, tenía que vivir de eso en todos los ámbitos posibles. Y te das cuenta que en efecto hay muchos ámbitos, ¿no? No, en Latinoamérica quizá muy poquísimo, no sé si habrá gente que viva de las regalías de sus libros, pero vive y vive de las herramientas que le producen ser escritor, conocer de literatura, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso también es importante. La experiencia de La Vida de Nos, pues nos ha dado también una mirada que suele soslayarse en la literatura y es, esto tiene que tener una estructura, esto tiene que tener una funcionalidad administrativa, esto tiene que verse en el tiempo y pues por supuesto ayuda esa experiencia a volver a ficción breve después de La Vida de Nos es una mirada distinta. La ficción breve en este momento, en el contexto país que vive Venezuela, puede ser un referente para entender en dónde estamos y de dónde venimos como ciudadanos, como país, como identidad, desde la lectura de la narrativa breve. Yo te voy a decir mi opinión muy personal, y es que la literatura no tiene garantías de nada, pero siempre será mejor acercarse a ella porque te va dando otras posibilidades. Es decir, al no ser algo estructurado, leer no te garantiza nada, pero te da una visión mucho más amplia. El simple hecho que tú te permitas por un instante apagar tus certezas y escucharlas de otro, meterte en el universo de otro, bueno, ya te permite ver desde otra mirada al mundo y entonces te permite ampliar tu visión de las cosas, ¿no? Entonces, si algo te da la literatura, en todo caso es eso, es la posibilidad de que tú por un instante acalles esa voz interna, tengas la humildad de silenciar tus certezas y te entregues al universo que el otro te propone. Dices que la literatura no te da certeza de nada, ni siquiera de no caer en la garra de la censura o de la autocensura. Idealmente no debería importarte la censura, pero estos son tiempos raros, ¿sabes? Son tiempos de cancelación, son tiempos en que la gente confunde la literatura con el mensaje y con el mensaje que supone. Entonces ahora la gente pretende, y en el mundo, que la literatura siempre tenga modelos buenos, cuando no necesariamente. El modelo malo que te presenta la literatura te permite contrastar lo que te parece bien y lo que te parece mal. Pero digamos, un aprieto, ¿cómo sería un modelo bueno y un modelo malo? Bueno, es que tú lo ves, hoy por hoy si un personaje hace algo desdeñable, la gente lo critica. Bello que te quedó, pon ese personaje que roba. Bueno, ese personaje que roba te permite a ti como lector decir,
oye, qué malo que él robe, ¿no? O qué curioso, qué paradójico que él roba, pero sin embargo, después de todo, en algunos aspectos de su vida XXX, entonces, Es decir, que hoy hay como más sensibilidad por parte del lector, que además se ha convertido en un ente con autoridad para criticar abierta y directamente a quien escribe. eh, Esa fue la idea de lo que iba a decir. ah, La posibilidad, o sea, esto nos está poniendo entonces al escritor en la disyuntiva de si alimenta a un personaje antihéroe o no. iba a corregirte amablemente lo de sensibilidad. No creo que sea más sensible el lector por eso. Yo creo que lo otro que dijiste sí es más importante. Las redes sociales hacen que todo el mundo sienta que tiene algo que decir, pero eso tiene en contra que va perdiendo su capacidad de escuchar. Ujú. ¿Sabes? Si tú ves que alguien pone una cita de Borges, por Dios, Borges, en las redes y alguien que no sabe quién es Borges dice, bueno, no sé, no estoy de acuerdo. Amigo, usted no tiene que estar de acuerdo, escuche, deje que se le entre al cuerpo y vea qué pasa con eso, vea cómo eso le resuena, guarde silencio un ratico, suelte los dedos. Entonces esa cosa que la gente puede usar sus dedos para decir, hace que a veces sea muy impaciente y sea incapaz de recibir con humildad. Entonces es un reto, pero creo que todo autor debe olvidarse de que escribe para alguien más allá que para sí mismo mientras está produciendo, ni para el Ujú, editor. ujú. Porque si tú estás escribiendo y dices, a fulano no le gustan los personajes que hacen esto, ay, ahí lo perdiste. Porque hay un Sí. universo que tienes que construir y tiene que tener la capacidad de estar vivo en sí mismo sin importarle a priori un tercero que después será que él revise y que vea. Esta posibilidad que tienen ustedes de manejar tanta información y tantos contenidos en lo que es ficción breve, les ha permitido tener elementos para valorar cómo ha mutado la literatura venezolana. No, mutado no, no es la palabra. Vamos a decir, evolucionado, porque es un ente vivo. Uh -huh. Sí, bueno, Hacia dónde ha, yo siento que los temas, por supuesto, se mueven, ¿no? Sí. Los temas de cada momento, de cada tiempo, incluso no hay que tener un gran salto temporal, ¿sabes? No, no te digo a principios de 1900 con respecto ahora a principios de los 2000, la diferencia, sino incluso con lo que se escribía a principios de este siglo y lo que se está escribiendo ahorita, hay temas que se mueven en un mismo autor. Entonces, sí creo que allí puedes ver una evolución de los mismos autores. Cuando tienes textos de varios autores, puedes ir viendo una evolución de las temáticas de esos autores, de la forma de contar de esos autores. Y eh, volviendo un poco a la pregunta que tenías antes, en ese sentido, creo que sí puedes tener como un vistazo de cómo, Uh de la -huh. memoria del país, ¿no? O Uh sea, -huh. cómo escribía Eduardo Blanco y cómo escribe Eduardo Sánchez Rugeles, los temas, las formas te permiten hacerte una visión de alguna forma de ese universo que vivía Eduardo Blanco y el universo que por el contrario tiene Eduardo El Sánchez tocayo. Rugeles. Es que así un autor se mantenga, se empeñe en seguir contando sus memorias de Venezuela. Si vive en otro país, esas vivencias cotidianas contaminan Uh su -huh, recuerdo. claro. Entonces siempre va a haber trazas de esa otra vivencia de él que no teníamos hace 30 años los Uh -huh. escritores venezolanos. Antes el escritor venezolano, hace 30 años que vivía afuera, era una rareza. Hoy por hoy, un porcentaje altísimo vive afuera. ¿Cómo estamos escribiendo esa Venezuela que se recuerda desde España, desde otro país que no habla español, como Henry Rank que vive en Alemania? ¿Cómo está viviendo? O Luis Saba que también está en Alemania. ¿Cómo está viviendo, o sea, su producción y su recuerdo y su conciencia de venezolano, un autor que no está en Venezuela? Uh -huh. Bueno, eso sin duda se va sintiendo una literatura distinta que la que hacíamos hace 30 años, ¿no? Entonces, y en ese sentido, Héctor, y bueno, Lenis, la pregunta es para los dos. ¿Cómo se mueve el consumo de contenidos dentro de ficción breve? ¿Cuáles son los contenidos más leídos? ¿Qué tipo de crítica se refleja en los comentarios? ¿Salen todos los comentarios o censuran algunos?
No, bueno, a menos que haya mucha mala intención Exacto, pero que no O sea, a aporta. menos que sea un hater, como le Exactamente. dicen ahora. Pero, sin embargo, cuando reviso, o digamos, cuando estuvimos revisando los contenidos para volver a publicar, o sea, encontrabas comentarios que decías, pero ¿y esta persona por qué dejó esto aquí? Y sin embargo, bueno, la verdad es que, o sea, en cuanto a censurar, mira, no, nosotros no somos particularmente censores. Este, y el contenido que más se mueve, curiosamente, es el que yo siento bueno, Históricamente. históricamente el contenido que más se mueve es el que necesitan los estudiantes. O sea, los muchachos de bachillerato, los estudiantes universitarios, de verdad, el diente roto no sabes cuánto se lee, no tienes idea de cuánto se lee el No, diente roto. no solo cuánto se lee, sino que ahí el que escribe diciendo que le hagan un resumen. Un resumen de esto, por favor, que fue una tarea. De verdad, pero vayan y lean. Sí, pero, O sea, la verdad es que leer es un privilegio. sí, Tener el tiempo para leer es un privilegio. Así que ustedes son unos privilegiados. sí, Sí, bueno, sí, sí. realmente poder leer, poder ver cine, poder escuchar música, poder tener tiempo para eso, son actividades bastante aristocráticas, realmente. O sea, En el contexto que estamos viviendo hoy, Sí. y lo son, y lo son. Fíjate, Sí. en el mundo actual, que lo que vive corriendo, bueno, poder tener tiempo para eh, la inmersión en el universo de otro, oye, eso es una actitud muy Sí, aristocrática. es algo para privilegiados, afortunados. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, long time ago, yo entré en el No, no, 89, esa Hace fue poco. hace poco. entré en el 89, no, en el 89 y la semana pasada fui a la graduación de Camila y hace 30 años me gradué yo en esta universidad. Yo fui la primera promoción que se graduó en el aula magna de la Universidad Católica. Y el cuento viene porque, oye, yo cuando comencé la universidad inauguraron la línea 2 del metro. Y yo llevaba mi librito debajo del brazo, en el morral, en la cartera, la mochila que llevaba. Y para mí el trayecto de Altamira, o de ida o de venida, cuando no me iba en cola o cuando no me daban la cola, era leer y leer sin miedo. Ujú. Sin miedo de que me iban a tumbar la cartera, no tenía celular, de que me iban a tumbar la cartera, de que me fueran a tirar un quieto. Eso no existía. Pregunta ahora si alguna persona que utiliza un carrito, un autobusito, como le llamen en otros países, una guaguita, va a leer un libro. Sí. Sin estar, claro, los venezolanos desarrollamos el sentido de la alerta de que estamos leyendo aquí, pero estamos oyendo lo que está pasando atrás y estamos viendo con el grado 181 del ojo lo que se está moviendo del otro lado. Sí, pero no es esa lectura en la que tú te entregas de manera en el otro universo. Bueno, y quizá ese ejercicio te lo va permitiendo, vale la redundancia, permitírtelo. Es decir, en la medida que tú te sueltas y te entregas al asunto y de verdad te metes en la historia que estás leyendo, bueno, te puede dar el lujo de que tu realidad sea menos amarga, ¿no? Porque lo convierte en una actitud aristocrática de todo punto de vista. Quisiera retomar lo que comentabas, Lenny, sobre lo que históricamente se lee más, que son los contenidos en ficción breve destinados a los asuntos educativos. De lo que de lo que se publica en ficción breve en este momento relativo a la diáspora, ¿hay alguna preferencia en cuanto a temas sobre otros? No, no creo. La preferencia de lectura en el sitio, Sí, para que ustedes puedan monitorearlo sí, con la no, métrica no. De hecho, bueno, claro, el relanzamiento y los nuevos contenidos tienen poco tiempo como para que podamos hacer un estudio de eso. Digamos que más bien hay algo de interés informativo, ¿ok? Por ejemplo, un texto que publicamos de Ensa García que pertenece a la antología que acaba de publicar Juan Carlos Méndez Guedes, que se llama La Dios de Telémaco. El adiós de Telémaco. Bueno, se lee mucho porque la gente ha escuchado hablar de esa antología y, bueno, si puede leer siquiera un cuento de la antología, va con interés. Lo que te dice que la gente sí está informada más o menos de las novedades, estén donde estén. Entonces, digamos que más que temas, hay autores, ¿no? Hay autores, hay gente hay novedades que la gente las recibe con más expectativa que otras.
la última novela de Barrera Tisca o la última novela de Zuniaga, bueno, tiene siempre sus lectores pendientes y la posibilidad de poder leer siquiera un capítulo para saber de qué va, para saber si me hago esa inversión en Venezuela, pues es de pensarlo, ¿no? Bueno, entonces eso ayuda a orientar a la gente sobre si leí la última de este o de este y las veo en el buscón, ¿cuál compro? Bueno, la que me diga a mí lo que me sentí más a gusto leyendo. Entonces, digamos que no hay tema, sino más bien el hecho de que la gente está muy pendiente de sí, qué novedades hay, que... ¿Cuáles son las novedades que las personas que están viendo este episodio de Con el Oído en la Letra pueden encontrar en este rediseño de ficción breve? Ya han hablado de que es prácticamente un repositorio de contenidos, de cuentos, de capítulos de novelas. Pero, Ensayos. ¿cuál es la lógica de la estructura del sitio? Ok, bueno, en principio la gente puede encontrar los cuentos y las novelas tienen como una cierta preponderancia al entrar, ¿ok? Pero también si pues, siguen bajando van a ver algo de ensayos. Digamos, hay una sección que se llama sobre libros, que donde pueden encontrar reseñas, ensayos, presentaciones, prólogos, que ahí está como un poco más variado, pero la preponderancia sobre todo va hacia lo que es el cuento y la novela. También, bueno, destacamos en el menú la sección de libros, que sentimos que, como te digo, pues es importante porque en esa sección la gente puede encontrar los libros que, más recientes y dónde comprarlos, porque de repente publicamos un texto de Yolanda Capriles esta semana recién, pero ese libro no lo encuentras en ninguna parte. Entonces, claro, ese libro pues ya no está en esa sección, que esa sección es exclusivamente para cosas que son que recientes pueden y que conseguir. puedes conseguir. Sí, porque es importante que, digamos, estamos creciendo hacia adelante y hacia atrás. Uh-huh. Es decir, hay toda una narrativa que tenemos allí y también estamos tratando de recuperarla. Hay cuentos maravillosos que se están haciendo, que se publicaron en una época y queremos que la gente los recuerde, de autores eh, contemporáneos que son más o menos clásicos y realmente clásicos. Pero también vamos hacia las novedades, o sea, que la gente pueda encontrar allí cada vez más textos, tanto viejos como Es decir, recientes. ustedes están buscando generar necesidad. Eh, Necesidad de leer más, Sí, necesidad de leer eso que están poniendo, ese sí, pedacito que están poniendo allí. sí, de alguna manera es así. sí, y nos parece importantísimo que la gente vuelque la mirada hacia una narrativa que está viva, o sea, que encuentre allí y que la encuentre, digamos, con cierta estructura. Uh-huh. O sea, que sepa que estas son novedades, que esta es la más reciente novela de fulano, lea un capítulo Exacto, aquí, lo más del libro reciente de de cuentos de Keila Sutano, Val, por ejemplo, exacto. ¿sabes? Lo último que publicó Ruby Guerra, bueno, está allí. ¿Y a qué nos conduce eso? Primero a animar a la industria editorial que todavía sigue tímida porque, bueno, porque los costos, la falta de librerías, la falta de estructura completa de la industria, pero bueno, saber que cuentan con un espacio donde vamos a difundir sistemáticamente su trabajo y sus productos, por una parte, pero por la otra es muy importante y es lo que tenemos en proceso de cocción, es hacernos de un directorio de de esos investigadores venezolanos que están fuera, porque es importantísimo. Hay muchísimos venezolanos dando literatura latinoamericana en universidades de Norteamérica, de Europa, y que tengan información fresca y que sepan que pueden enterarse allí. Ah, mira, yo no conocía a este autor. Ah, este fulano escribió, sacó otro libro. Mira, yo no estaba enterado. O sea, que ellos pueden tener esa información para ver qué tanto de eso pueden agregarlo a su pensum, agregarlo a su trabajo, y más gente fuera de Venezuela conozca nuestra literatura, para nosotros es importantísimo. ¿Cómo hacen con los egos? ¿Los de quién? ¿Los Los de de los qué? escritores. Ay, no sé, yo no reparo mucho. O sea, Yo tampoco. En Es realidad. decir, Y, que te escriban, mira, vale, públicame mi cuento, mira, pon una reseña no, de mi pues novela. no sé, tenemos,
sea, la verdad es que siempre hemos tenido un trato bastante amable con los escritores venezolanos. Qué Hemos ido, bonito. y muy bonito, o sea, hemos ido contactando gente que sabemos que está publicando, o hay gente que nos ha ido contactando porque se enteró de que Ficción Breve volvió a actualizarse y entonces nos dice, mira, qué buena noticia, les mando este texto. Y siempre hemos tenido un trato respetuoso y amable con... Sí, yo agrego que cuando nosotros mandamos una carta a un grupo de escritores diciéndoles que volvíamos con Ficción Breve, los comentarios fueron bellísimos. Que tuvo Ficción Breve, qué bueno, que bueno, con eso estoy a la orden. Y me doy cuenta, bueno, es una cosa que no estoy inventando. El ego es algo muy amateur, muy provincial, digámoslo así, ¿no? Entonces yo he visto que la gente mientras se siente más segura en su espacio, tiene menos, o sea, tiene más pudor de hacer ese tipo de cosas, francamente. Y bueno, que lo hace, hay que verlo con compasión, es una necesidad de atención, pero creo que ese espacio goza de tanto cariño, del recuerdo de los autores de cuando no había ninguna revista literaria en la red y existía Ficción Breve, que era una rareza. Oye, el recuerdo cariñoso que les produce eso es muy bonito. Entonces, bueno, se han conectado desde el cariño, desde saber que somos gente de medio desde siempre. Bueno, y yo como autor, además. ¿Con qué palabra definirían ficción breve que no sea ni ficción ni breve? Bueno, yo, por supuesto, lo primero que me viene a la mente es narrativa. ¿Y qué eh, tiene que ser respuestas rápidas? no sé, universos. Y a la comunidad literaria venezolana. Wow, tú primero. Yo soy muy malo para eso. No sé, comunidad literaria venezolana, definirle una palabra. Que no sea comunidad. Que Es no sea difícil. comunidad. Eso es una Sí, comunidad. Ok, sí. vamos a entonces a hacerlo no con una palabra, el Orfandad. adjetivo, que más laxo. El adjetivo para la comunidad literaria venezolana. No me lo pones demasiado distinto, Aymara, Bueno, Lorenzo. pero tú eres escritor. Sí, pero entonces uno vive cosiendo, ¿sabes? Bueno, ¿No? cosa que tiene segundos. Oye, no sé, necesidad de compañía, o sea, presencia, la presencia de la voz del otro en esta soledad. Mira, yo supongo que yo soy un lector venezolano, o soy un venezolano que leía cuando vivía en Venezuela, iba para la feria del libro, y yo vivo, yo no sé en dónde, yo vivo en cualquier pueblo de España, y leer a mis autores nacionales y leer lo que están haciendo, debe ser maravilloso, debe ser una sensación de acompañamiento bella. Esa es la palabra compañía. Y a las escritoras venezolanas. Wow. A las escritoras particularmente. Sí, a las escritoras. Ya te voy a decir que después a los escritores, así después ir pensando la respuesta. Es que yo no haría distinción. Sé que cada también me vez, cuesta, cada vez hay ¿verdad? más gente y cada vez hay más mujeres escribiendo. ¿Y por qué Y pasa eso? es mundial, es mundial. Sí. Bueno, no sé si es mundial. Todo lo que uno asevere siempre es relativo. Pero a ver, puedo pensar que hoy por hoy hay muchas voces de mujeres haciendo con respecto, por ejemplo, a décadas anteriores. Y no es que no hubo, Porque hay hubo, más espacios. importantísimas. Hay más espacio. Hay más espacio. Hay quizás... Hay menos pudor, hay menos más riesgo, pudor, hay más riesgo. desafíos. Hay más riesgo de parte incluso de las escritoras. O sea, de ellas mismas, de eso es empoderarse y sentirse capaces. Entonces, arrojadas. Son más arrojadas. Y que están en tiempos más amables para la escritura. Sí. Es decir, incluso en algunos espacios se le da Sí. preponderancia a la escritura femenina por hacer un trabajo de conseguir balance. ¿Y a los escritores venezolanos? Es difícil porque hay de todo, ¿no? O sea, ¿con qué Pero yo palabras los veo definirían? como gente persistente en general, de verdad. Todos estos días pensando en autores, leyendo autores, y yo digo, me maravilla lo persistente que son. O sea, Sí. están donde están, estén fuera, estén aquí, y en cualquier caso es un contexto durísimo y todos son como persistentes. So- Y el, no, sobre todo porque no están avalados, o sea, están haciendo una literatura que a diferencia de otras,
no tienen el camino fácil del prestigio previo. Es decir, un escritor argentino sabe que ser escritor argentino, bueno, ahí hay una tradición, ahí hay un prestigio en el mundo de habla hispana que le hace fácil el camino, un escritor español. Un escritor venezolano no. Apenas en estos 20 años salimos del país, empezamos a hacer espacio en otras latitudes, pero los colombianos, los argentinos, los uruguayos nos llevan un tiempo en eso de haberse ido de su país y haber intentado hacer espacio en otra parte. Entonces, digamos que en eso, oye, una persistencia increíble porque no tienen a favor esa tradición de migrar. Y el gran desafío de ficción breve en este momento. Lograr consolidar ese modelo de negocio que nos permita crecer como lo estamos concibiendo es importante. Y el gran error que han cometido hasta ahora y que han aprendido. Uy, yo soy un catálogo de errores. Somos, pero bueno, somos. Aquí estamos por eso. Pero si tendría que decir algo, pues justamente sería la falta de persistencia en algunos momentos. Pero sí, que nos come ¿cómo es que? Lo nutricional y bueno, ya va, eso lo hacemos Sí. después. en el momento en que eso se puso como difícil, ¿sabes? Mantener el proyecto. O sea que el gran error fue desistir y el aprendizaje es la persistencia. es Exactamente. posible, sí. Sí. Eso podríamos verlo. Si hay que echar una culpa, que sea O esa. sea, digo, por echarles una ayudadita, pues, de decirlo de esa manera. Gracias por la ayudadita, Aymara. Exacto, exacto. Sí, yo creo que todo proyecto, eso que decía Rumi, de que comienza a andar y el camino aparece. Yo creo que en realidad eso es cierto, o sea, eso no es un cliché. Te montas sobre las cosas y empiezan a aparecer las Para posibilidades. nada lo es, si no, no estuviéramos hoy sosteniendo esta grata conversación. Así es. Es así. Gracias por No, haber estado no, por en este favor. episodio de Con el Oído en la Letra. Para mí ha sido un gusto conversar con ustedes. Siempre es un gusto conversar con ustedes y hablar de esto que nos une, que nos apasiona y que nos motiva y nos impulsa a seguir Buenísimo. navegando. Estamos en Por estas línea. aguas. Estamos en línea y qué bueno que se dio esta conversación y qué bueno tu interés y qué bueno saber que seguimos tejiendo redes. Es así. Gracias a ti por el espacio y por permitirnos, bueno, venir acá a echar el cuento y a intentar unas respuestas. Y a ustedes les invito a que vayan al sitio de Ficción Breve. Van a entrar y no van a querer salir de todas las maravillas que pueden encontrar. Lo dice Yo Mara. estaba preparando, haciendo una última revisión del sitio y me quedé enganchada con un cuento. Después pasé al primer capítulo del libro de Manuel Gerardo y dije, no, me tengo que ir, chao, después sigo leyendo. Qué bueno. Qué bueno. Naveguen por Ficción Breve. Chao. Mire, se supone que esto ya terminó, pero Camila y yo nos acabamos de inventar una nueva sección que se llama Las preguntas de Ana y de Camila, porque tenemos muchas. Ok, háganlas. Yo empiezo con tu Ajá, que Héctor no se presentó. Hiciste nada más la dinámica con Lenny de Ujú. los 180 Caracteres. y Héctor Bueno, no esta es la parte que no vieron, que no hubo, pero que va a haber. Héctor, 180 caracteres. Preséntate. No, Sin que bueno. ninguno te muerda. Haciendo la acotación, sí, fundador de Ficción Breve, miembro del colectivo Ida y Vuelta, importante ese trabajo que se hace allí, fundador de La Vida de Nos y narrador venezolano. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué es la vida de Nos? Sí, que lo mencionaron full. Y hay gente que nos está viendo que capaz no sabe qué es la vida. La vida de Nos es el sitio al que tienen que ir a ver y a escuchar. Bueno, dilo tú, me lo voy a decir yo. Porque yo lo voy a decir de una manera muy subjetiva. Claro, bueno, yo también. Pero tienes razón, nos pidieron eso. Y bueno, La Vida de Nos es un espacio fundado por Abel Rodríguez y Héctor Torres, es decir, yo, donde se fusionan la literatura y el periodismo. Ella siempre ha sido una autoridad en Venezuela en el periodismo narrativo. Ella llevaba los talleres de la De Bigot, Bigot. del seminario de la Bigot. Fundación Bigot, sí. Exacto. Y bueno,
creó ese espacio pensando en cómo unir periodismo y literatura. Entonces, eso es La Vida, ¿no? Un espacio que ya en enero cumplió 8 años contando historias de venezolanos comunes, pero usando técnicas de la literatura. Es decir, las historias que están allí se leen como cuentos, pero son reales, ¿sabes? Digámoslo así. Allí es cuando decimos que la realidad solo se supera por la realidad. Sí, bueno, hay historias maravillosas Increíble. que parecen cuentos. Sí. De hecho, Parecen inventados. sí, de hecho hay varias historias que fácil son un guión de cine magnífico. Además de todo tipo, hay muy tristes, pero hay historias muy inspiradoras, Sí. de verdad, o sea, es increíble todo el registro humano de las emociones, de las vivencias de lo humano, lo encuentran allí. Exacto. Digamos que ficción breve y la vida no se complementan. Uno cuenta al país desde la no ficción y otro lo cuenta desde la ficción. Antes de que comenzáramos, Denis, habías hecho como un paréntesis explicando el nombre de ficción breve. Y habías dicho que tuvo origen de la necesidad cuando en 1900, y ahí te cortamos y después no lo dijiste de la misma forma y queríamos que lo dijeras. Ok. Bueno, fíjate, ficción breve nace en 1999. En ese momento, aquí en Venezuela nacieron varias revistas literarias, pero nosotros sentíamos que hacía. 3 revistas. Sí, ¿Sí? bueno. Además eso, de Letralia, había 3 Letralia, ese año. nosotros sentíamos que había una necesidad como, digamos, de enfocarnos realmente en la narrativa. Porque en ese momento yo ni aspiraba a escribir poesía, éramos 2 narradores y queríamos difundir narrativa venezolana Lo que nos gusta. en redes, que es lo que nos gustaba. Por eso era ficción breve venezolana. De hecho, se llamaba ficción breve venezolana porque se suponía que iba a difundir la narrativa breve de Venezuela. En algún momento, pues decidimos que ya no era tan breve, pero por allí Exacto. viene. Empezamos a publicar novelas, pero ya no podemos cambiar el nombre. Exacto. Y entonces, bueno. Claro. Pero vieron que la consentida es la narrativa breve. De origen. De origen, sí. Pero después el otro hermano salió bueno también. Me dijiste que fue 1999. O sea que para ese momento lo digital era una novedad. En ese momento era una gran No novedad. habían revistas digitales. Ese fue el momento en que nació. Cálatos nació como revista, Panfleto Negro, y Letralia tenía 3 años. Tenía ya 3 años de fundada. Sí, no existían revistas digitales. De hecho, nosotros teníamos un boletín donde la gente se enteraba, digamos, los primeros años del 2000, la gente se enteraba de las novedades y los lanzamientos porque le llegaba al correo el boletín de ficción breve. Es que la salida de imagen, o sea, pero dejó un gran hueco, ¿no? No, por correo y en digital. Pero porque hay gente que no sabía. Mira, en Venezuela en el 1999, hay gente que tú le tenías que explicar, ya, pero ¿cómo que es una revista digital? ¿Pero dónde está? No está en la pantalla. Tú buscas una dirección y te enteras. O sea, había ese concepto incluso, era difuso para mucha gente. Parece mentira, estamos hablando de 25 años y cómo ha cambiado el mundo, que hace 25 años había que explicar qué era una revista digital. Ahora las nuevas generaciones tienen que explicarles lo que es una revista en papel. Para que es una revista en papel. Para que se utiliza un lápiz con un cassette, que es un teléfono de dial-up, ¿cómo podías tú robarte las llamadas cuando le metían el candado en el teléfono a tu casa y empezaba me gusta esta frase, exacto, me gusta esta frase, ¿cómo le hago copy-paste? No, eso es revista en papel, ¿vale? Y ni pensar en tomarle una foto a una revista. No. Entonces eso, pues no existía nada como eso, entonces dijimos nada, un espacio para solo el cuento venezolano. ¿Otra pregunta más? Tenemos mucho relación, porque esto es todo interesante. Para eso, mira, papelito y libretica en la mano todo el tiempo, que aquí, mira, no se escapa nada. Voy a aprovechar y acotar algo, ya que estamos. Ajá. Y eso un poco lo conecto, no quiero complicar las cosas en el trabajo de postproducción. No te preocupes, que ella es una tigra. Ah, magnífico. Cuando Aymara preguntó cómo hacen con el ego, lo que pasa es que también, de verdad, Ficción Breve fue una cosa tan particular cuando nació,
que goza mucho del cariño desde el recuerdo de Claro. la gran mayoría de narradores venezolanos, digamos, consagrados. ¿Por qué? Porque cuando no existía todavía nada en digital, nosotros nos le acercábamos a escritores con mucha trayectoria. Hola, mira, ¿cómo estás? Nosotros somos Héctor Torres, Lenis Rojas. Tenemos una revista. Ah, yo he escuchado algo de eso. Qué maravilla, me encanta. Entonces, digamos que tiene en el recuerdo, ficción breve, en el recuerdo de la gente, algo ya hecho, ¿no? O sea, ficción breve forma parte del imaginario literario del venezolano. No lo voy a decir yo porque ya pero ya quedamos, lo dije yo, pero ya lo lo dijo Aymara y está bien. Además, Lo dijo nosotros, Aymara y puedo sí, estar de acuerdo. nosotros éramos unos salvajes en eso de difundir literatura venezolana, de difundir cuentos. Agarrábamos un cuento que, ¿Y por uy, qué no lo esto son tiene, ahora? no seguimos, pero te voy a explicar por qué. Esto tiene 20 páginas, este cuento, pero es que es demasiado bello, díctamelo. Y, Sí, no y existía la... empezábamos a transcribir. Ya me Claro. cansé, te dicto yo. Claro, hoy por hoy tú le dices al editor que te conoce porque tiene años en el mismo mundo o al autor, mándame un capítulo de la novela, te lo mando, ¿en qué Claro. quieres? En punto doc, maravilloso. Y Antes había que, no existían sino las pruebas de galera y había que transcribir. Y muchas cosas que hoy por hoy están en la red, en ese tiempo no estaban. O sea, textos clásicos, por ejemplo, ¿sabes? De autores de principios de 1900, finales de 1800, eso no estaba en ninguna parte, Digitalizado. no estaba digitalizado. Entonces, bueno, Ah, pero no me alguien ocurre- tenía no me que hacer, ocurre alguien justo tenía con que la hacerlo. pregunta que te hice. Dijiste que eran unos salvajes antes. Claro, Y ahora porque, no lo son. bueno, los tiempos han cambiado Son y unos salvajes cómodos. nos hemos, ¿sabes? Vuelto cómodos, mándame el cuento. Sí, unos salvajes más cómodos. No me imagino Mándame el ahorita cuento, transcribiendo un porque, cuento. Sí. oye, eso de transcribir un... Bueno, Bueno, existe- además de que existe ahora existe el inteligencia escáner, artificial. y existe el escáner desde el teléfono, es más fácil. Aquello de Ni te digo cuando descubrimos el OCR, nos reíamos. ¡Ah, qué fácil! qué fácil. Para nosotros los CR fue una maravilla, porque Y Ok. pregunto, ¿qué es OCR? ¿qué es OCR? Wow. Leer, escanear y que reconozca los Y que caracteres. reconozca los Claro, caracteres. ya, sí. Bueno, si seguimos hablando aquí, vamos a tener que No, cambiar las tazas por por- copas, por Por jarras. copa, por- sí. Sí, sí. Hablar de que no cosas se que... Sí, No, hablar de para cosas que nada. apasionan no tiene fin. Chao. Chao. Gracias. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.